soy José Vizcayo, os traigo la entrega número 22 de Fast and Furious. En este caso es un Chevrolet Camaro RS Z28 1973, conducido por Dominic Toretto. Es un tipo coupé 2 puertas, longitud, anchura y altura 4785 por 1890 por 1247 milímetros, batalla 2743 milímetros, motor 5.7 V8 Turbo Fire 350. Configuración: motor longitudinal delantero y propulsión trasera. Combustible gasolina, potencia 245 caballos a 5200 revoluciones por minuto, par máximo 380 Nm a 4000 revoluciones por minuto, peso en vacío 1673 kilos, transmisión manual M20 de 4 velocidades, aceleración de 0 a 96 km/h en 6,7 segundos, velocidad punta 198 km/h, prestaciones un cuarto de milla en 15,2 segundos, suspensión independiente doble horquilla delantera, eje rígido con ballestas semielípticas detrás, frenos, discos delanteros y tambores traseros y neumáticos F60x15. A partir de 1970 los fabricantes de Estados Unidos dieron pasos hacia atrás en las cifras de potencias y cilindradas de sus modelos. Así, el automóvil más potente de la gama Chevrolet de 1973 fue el Camaro Z28, con apenas 245 caballos. Habían desaparecido los Camaros SS y sus motores Big Block, que pasaron a ser coches poco demandados y muy caros de mantener debido a la subida del precio del petróleo y a las primas de los seguros. La respuesta del GM de Ford Mustang había sido el Chevrolet Camaro, lanzado en Estados Unidos en 1966. La primera generación fue breve y dio paso a la segunda a principios de 1970. Si bien el recién llegado Camaro mantuvo las principales mecánicas y de construcción del modelo anterior, era un coche nuevo, con plataforma propia y algunas influencias del diseños europeos. En esta generación, la más longeva del Camaro, no hubo versiones descapotables. Los cambios en el diseño incluían un morro más largo, carrocería tipo fastback en vez de coupé, ausencia de ventanillas traseras y branquias laterales, puertas más grandes y una parrilla de proporciones más rectangulares, con la parte central adelantada, como una flecha. Los diseñadores buscaron proporciones esbeltas, apariencia musculosa y bellas a través de la simplicidad. Los modelos RS llevaban los faros dobles redondos y paragolpes cortos, pero todos los Camaro de esa generación lucieron en la parte trasera 4 luces redondas hasta que se hizo un restyling en 1974. De la potencia. A partir de 1971 se cambió el sistema de medición de potencia bruta neta, por lo cual las cifras anunciadas en los catálogos de venta no fueron tan impresionantes como en los años anteriores. Eso y la reducción obligada de la compresión de los motores para cumplir las primeras normas antipolución desanimó a algunos fanáticos de los muscle car, que pensaban que los motores habían perdido mucha potencia. La gama de 1972 fue la última con motores Big Block, asociados a los Camaro SS durante más de 20 años. Para complicar aún más las ventas del Camaro, sus competidores tuvieron un aliado inesperado en el sindicato automotriz UAVAN, que mantuvo la planta de GM en Norwood paralizada con 2 huelgas a finales de 1970 y durante 1972, lo que impactó en la producción y en las ventas de ese modelo. El Camaro Z28 1970. El primer modelo Z28, también denominado de Z o Z/28, debutó a nivel comercial en 1967 como requisito de homologación del Camaro para las carreras Trans-Am del club SCCA. Con la llegada de la nueva generación, el Camaro Z28 recibió el motor Turbofire especial 354 V8 con carburador Holley de 4 cuerpos. Era un derivado del Smart Block de 350 pulgadas cúbicas de 5,7 litros de Chevrolet, pero con componentes de alto rendimiento directamente heredados del Corvette. La cifra de potencia bruta fue de 360 caballos, 10 caballos menos que el Corvette. El incremento de cilindrada respecto al Z28 de la primera generación fue apreciable. El 350 V8 tenía un carácter menos agresivo que el 302 V8 de 4,9 litros, pero con una generosa entrega de par de 520 Nm. Podía elegirse entre el cambio manual de 4 velocidades y otro automático más civilizado, Turbo y Dramatic 400 de 3 relaciones. Los Camaro SS estuvieron por encima de los Z28 en las gamas de 1970 a 1972, año de su retiro. La gama de 1973
Desde principios de ese año se pudieron elegir dos modelos base de Camaro, el Sport Coupe y el Type LT, de Luxury Touring. Como extras se ofrecía el paquete de deportivo Z28 y el RS de Rally Sport, dependiendo de si lo que se quería era un coupé vistoso y económico, un coche más deportivo o disfrutar de las características de un coche más caro. De hecho, algo bastante desconcertante se podía pedir con el Camaro Type LT, con opciones Z28 y RS, con algunas de las dos opciones por separado. La opción Z28 era la más deportiva de la gama, al desaparecer el Camaro SS. Su exclusivo motor V8 se podía asociar a dos cajas de cambios manuales de 4 marchas, la M20 en relación abierta y la M21 en relación cerrada, además de la autonomía M40 de 3 relaciones. La M20 y la M40 eran las más recomendables para circulación normal. Por otra parte, los tanques hidráulicos para las válvulas proporcionaron al motor un extra refrigeramiento y un mantenimiento más sencillo. Además, por primera vez se podían optar por el aire acondicionado, salvo en el Camaro con caja manual de M21, ya que existía el riesgo de romper el compresor del aire acondicionado. Sus 245 caballos netos no impresionaban tanto como los 360 caballos brutos del Camaro de 1970. A diferencia de los demás V8 de la gama de 1973, el 350 Turbofire del Z28 tenía la mayor relación de compresión, 9:1. Respecto al Z28 de 1972, perdió 10 caballos de potencia y 500 revoluciones por minuto, debido a los tanques hidráulicos. Sin embargo, la revista Car and Drive demostró que la aceleración del cuarto de milla apenas había diferencia entre el Z28 de 1971 y el Z28 de 1973, ya que este último modelo entregaba más par a menor régimen. Esa publicación midió 198 km de velocidad punta en cuarta velocidad a 5.600 revoluciones por minuto con la caja M20. Con la relación de transmisión final era idéntica en la cuarta velocidad del M21 y en la directa del M40 automático 1:1. Solo variaba la aceleración con marchas cortas. Todos los Chevrolet Camaro de 1973 salieron de fábrica con menos discos delantero, a diferencia de varios rivales, y en el caso del Z28 también con servofreno de serie. Los frenos traseros siempre eran de tambor. Además, los Z28 equipaban suspensión deportiva, que era opcional para los demás V8, con barras estabilizadoras y amortiguadores específicos. El diferencial positracción de deslizamiento limitaba el SD, también era de serie. Otros motores disponían de la gama Camaro fueron el Turbo Twin 250 de 100 caballos y los Turbofire de 307 V8 de 115 caballos, 350-2 V8 de 145 y el 350-4 V8 de 175 caballos. Los siguientes Camaros Z28, la gama Camaro de 1974 con cambios estéticos más evidentes también permitió a la clientela elegir opciones Z28, pero no así la RS, que estuvo ausente varios meses tras el estallido de la crisis del petróleo en 1973. En las gamas de 1975 y 1976 no hubo ningún Z28. En las demás generaciones del Camaro estas siglas quedarían vinculadas a componentes deportivos y un mejor tacto de conducción. Parece en Fast and Furious aún más rápido. En la persecución pasándolo por los túneles para pasar de México a Estados Unidos, Don salta al vehículo y lo roba. Luego, tras una buena persecución contra Phoenix tiene un accidente con su coche y Don le embiste con el Camaro y claro, al embestirle y pillarle coche contra coche, Phoenix muere. Y esta es la aparición de este Camaro y cómo lo obtiene Don.